Antonio Gasalla pasó de ser una de las figuras más admiradas de la televisión argentina a vivir sus últimos días en el olvido, rodeado de sombras y secretos que pocos se atreven a contar. Su legado como humorista y actor es innegable, pero detrás de las luces y los aplausos se escondía una verdad incómoda. ¿Fue abandonado por la industria que tanto le aplaudió? ¿Hubo intereses ocultos detrás de su deterioro? El 2 de junio de 2024, el Sanatorio Otamendi se convirtió en el escenario de la última página de una historia que terminó de la peor manera. Antonio Gasalla, el genio de la comedia, el hombre que no tenía pelos en la lengua para incomodar a políticos y celebridades, falleció a los 83 años, víctima de una demencia feroz que lo dejó irreconocible. Pero lo que más impacta no es su muerte, sino las circunstancias en las que se apagó su vida. En sus últimos meses, Gasalla no hablaba, no caminaba y, según fuentes cercanas, ni siquiera reconocía a quienes alguna vez fueron parte de su círculo más íntimo. Su hermano Carlos, quien se encargó de él hasta el final, lo describió con palabras que estremecen. No tiene conocimiento de nada. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Mientras él se deterioraba, su entorno se llenó de movimientos sospechosos. Su fortuna, su departamento de lujo en Recoleta, sus pertenencias más preciadas, todo se esfumó en circunstancias que aún generan preguntas incómodas. ¿Recuerdan la escandalosa denuncia que hizo su familia en 2023? Carlos Gasalla reveló que su hermano había sido víctima de estafadores que, aprovechándose de su estado, lo despojaron de sus bienes. Documentos desaparecidos, ventas misteriosas y hasta una presunta manipulación psicológica fueron parte de una trama digna de un thriller. ¿Quién se benefició realmente de su vulnerabilidad? ¿Quiénes permitieron que el hombre que llenaba teatros terminara en una cama de hospital sin siquiera recordar quién era? Pero el abandono no vino solo de desconocidos. Lo más desgarrador es que muchas de las figuras que lo acompañaron durante décadas en televisión, aquellos que reían con sus personajes y lo llenaban de elogios en los sets de grabación, brillaron por su ausencia en su etapa más difícil. Marcelo Polino, su amigo más fiel en la farándula, confesó lo que pocos se animan a decir. No lo visitaban, nadie quería verlo así. ¿Dónde estaban los grandes nombres de la industria cuando Gasalla los necesitaba? ¿Acaso la televisión solo ama a sus estrellas cuando están en la cima y las descarta cuando dejan de ser útiles? El contraste es brutal. Mientras en los 80 y 90 era una máquina de generar rating y sus personajes se volvían parte de la cultura popular, en sus últimos años quedó reducido a una sombra. Ni siquiera Susana Jiménez, con quien tuvo una relación de amor y odio en el escenario, estuvo presente en este adiós. ¿Fue una decisión consciente o simplemente prefirió recordarlo como el hombre brillante que hacía reír a millones? Y si hablamos de relaciones conflictivas, no podemos olvidar los fuertes cruces que tuvo con otros colegas. Gasalla no tenía filtros y no temía enfrentarse a quien fuera. Su salida del programa de Susana estuvo marcada por peleas contractuales y por declaraciones incendiarias, donde criticó el rumbo del show. También tuvo palabras duras para Moria Kazan, quien en su momento lo acusó de mala persona y soberbio. ¿Acaso estos conflictos influyeron en el silencio sepulcral que rodeó su agonía? A lo largo de su carrera, Gasalla se caracterizó por desafiar al poder, burlarse de los políticos y exponer las miserias de la sociedad con su humor filoso. Pero su enfermedad le quitó esa voz. Y en el proceso pareciera que también le quitaron todo lo demás, su dinero, su entorno y finalmente su historia. La gran pregunta es, ¿quién se hizo cargo realmente de su destino? ¿Hubo alguien moviendo los hilos detrás de su caída? Lo único seguro es que, a pesar de su triste final, el legado de Antonio Gasalla no puede ser borrado. Sus personajes siguen vivos en la memoria de quienes crecieron con su humor, en cada frase icónica de Mamá Cora o en cada carcajada provocada por la empleada pública. Pero la manera en la que fue dejando este mundo es un recordatorio brutal de lo efímero que puede ser el estrellato y de cómo, en la industria del espectáculo, la soledad puede ser el último acto para incluso las más grandes leyendas. Ahora la pregunta queda en el aire.
¿Se hará justicia con su historia o simplemente será otro caso más de una estrella que brilló intensamente y se apagó en el olvido?